Lo primero que hay que decir es que los 8 siguen en el mismo lugar que están hace 6 años. O sea, que no los aislaron. No los aislaron y no los movieron de cárcel tampoco. Increíbles 6 años, ¿no? En enero se cumplen 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa, que recordemos fue enero del año 2000. Enero del 2026 se cumplen 6 años. Ellos fueron trasladados a la alcaidía de Melchor Romero. Esto queda en La Plata o en los alrededores de La Plata. ¿Qué es una alcaidía? Es un lugar de tránsito, donde los presos están un tiempito y después ya pasan a otro pabellón. Pero ¿qué sucedió en el año 2023? En Melchor Romero se construyó otra alcaidía y donde estaban ellos pasó a ser una unidad más. Por lo tanto, se quedaron ahí. Y cuando o sea, que están en el lugar original donde fueron. No se movieron. Están en 4 celdas, 2 en cada una. Siguen siendo 8 amigos. No se pelearon, no se enemistaron. Sí cambiaron de defensores. Hay 5 que están con un defensor, con el mismo defensor, con Hugo Tomei. Uno que tiene un defensor particular, un defensor oficial. Otro que es Máximo Tonsen, que tiene a Francisco Neto, y otro que tiene otro abogado particular, digamos, que tiene su propio abogado. Thompson es el que habían dicho que había tenido esta actitud violenta, claro, que lo habían aislado. Es mentira. No es así, no tuvo esa actitud violenta, lo mismo que Petrosi, que tampoco intentó quitarse la vida. Eso nosotros hacemos la aclaración porque eran rumores, finalmente los fuimos a chequear y no es así, pero ellos viven los 8, en 4 celdas de A2, donde no tienen un lugar para estar que no sea adentro de la celda durante los momentos en que no salen al patio. Es decir, de las 24 horas que tiene el día, 20 están en la celda. Claro. Puertas abiertas, pueden salir a un pasillo que tienen, no hay más que un pasillo ahí. No es como en las cárceles que estamos acostumbrados o los pabellones, que están las celdas y después hay como un espacio, como vendría a ser como un Zoom que hay, perdón, Tati, que hay como unas sillitas, unas mesas de acero. Eso acá no. Hay un pasillo. Claro, pues se supone que era un lugar donde iban a estar un tiempo, ¿no? Donde iban a permanecer. Exactamente. ¿No? Y pueden estar 4 horas al aire libre, donde pueden hacer deporte. Cada tanto va un profesor de gimnasia, pero no siempre. Y el resto del tiempo aprovechan para mirar el sol. ¿El vínculo entre ellos está bien? Por lo que me dicen a mí, fuentes allegadas a la defensa y a las familias, el vínculo es bueno. De hecho, no hay ninguno que haya pedido irse, a pesar de que ellos son de Zárate. La familia está en Zárate, zona norte, y la cárcel queda en la zona sur. Pero entonces ellos están solos ahí, ¿no tienen otros compañeros? No, fueron en el 2023, cuando pasó de alcaidía a ser una unidad. Agregaron gente. Agregaron gente también ahí, que son personas tranquilas, que ahora vamos a explicarlo bien, pero se les llama pabellón de autogestión, que son pabellones en los cuales los presos se pueden controlar a sí mismos. No son presos peligrosos. ¿Qué significa que puedan se pelearse? Pueden controlar a sí? Que no pueden pelearse, pero por supuesto tienen la misma vigilancia que el resto del penal. Por supuesto, pero que tienen alguna libertad más, están quizás un poquito menos observados o menos observados que el otro. El otro chico que habían dicho que había querido quitarse la vida, eso también está desmentido. Pertossi, exactamente. Pertossi está ahí. Eso no es verdad, me lo ha desmentido el Servicio Penitenciario Bonaerense, también la familia. Eran muy fuertes las versiones, salieron publicadas inclusive, o sea que realmente de algún lado salió eso, ¿no? Porque en medios de La Plata lo publicaron. Absolutamente, por eso nosotros fuimos a la fuente, lo desmienten por completo. Lo que sí tienen posibilidad de hacer desde hace un tiempo son cursos. Vieron que hay muchos presos que hacen distinto tipo de cursos. Ellos tienen habilitados algunos, a mí me mencionaron 2 que son a los que asisten. Hay uno que asisten seguro, otro que lo tienen en miras de asistir. Esto les ayuda porque les permite beneficios después, ¿no? Sí, o sea, como que todos tratan de estudiar y hacer la mayor cantidad de cursos posible. A mí alguien que los conoce mucho me decía, por un lado puede ser el tema del beneficio, pero por el otro lado, ellos, al estar encerrados 20 horas y al tener solo un pasillo que los comunica, no es que pueden sentarse a tomar mate tranquilos como una ranchada entre
10 o 15 presos, les ayuda a pasar el tiempo. Claro. Porque a todo esto hay que pasar el tiempo. Ahora te digo qué más hacen, qué otras actividades. Los cursos son panadería y, nunca sé bien cuál se dice primero, ceremonial y protocolo. Sí. Ceremonial y protocolo. ¿Está bien dicho? Bien, no sé decir a protocolo raro o para hacer en ceremonial. una cárcel, ¿no? Sí. Bueno, vudú hizo ukelele. Digo. Bueno, es un Como clase instrumento. de ukelele. Los ceremoniales, o sea, cómo poner la ceremonial mesa. y protocolo. Y bueno, sobre ¿Dónde todo los para hacen los cursos? Y es todo... Los trasladan, aparte los trasladan donde ahí también se mezclan con otras personas para hacer los cursos y después vuelven a esa unidad que es la unidad de Melchor Romero, otrora alcaidía. ¿Ellos comen en su celda, Claro. por ejemplo? Y a dos. O sea que solamente están juntos cuando van al patio. Exactamente. No se había dicho. A ver, las celdas están abiertas, o sea, Sí. pueden comunicarse durante ese ¿Y tiempo. dónde reciben las Lo que no tienen, ahí voy, lo que no tienen es como vendría a ser el salón donde están las mesas en los esparcimiento. pabellones tradicionales. Exactamente. Para recibir a las visitas van a un Zoom, que queda en otro sector, que ahí sí es un poco más amplio. Ahí pueden compartir una comida con sus familias. De hecho, ¿Tiene las familias pareja? les llevan ¿Alguno de comida. ellos? ¿Sabés si Creo tiene? que alguno tiene pareja. Máximo sí. contó que en su Máximo momento Thompson que había tenía contado pareja. que tenía pareja. Y además contó Máximo en una entrevista que él tenía intención de estudiar abogacía. Más allá de los cursos, que tenía intención de estudiar una carrera universitaria, que lo habían dicho también otro de los rugbyers y los familiares, que querían estudiar en la cárcel. Por el momento no pueden. Están muy bien, Por el momento claro. no estudian. Entiendo. Sí Está- leen. Perdón, le quiero dar entrada también a Leandro Alperín, que sabe tanto, ¿no? Especialista Más en estos temas de sistemas penitenciarios, así que me encantaría, Leandro, cuando quieras opinar, estás abierto a hacerlo, ¿no? ¿Es común esto de que estén así como sin espacio común en la celda? En un establecimiento de estas características, sí, igual Martín ha sido muy claro. Una cosa es el lugar donde habitan y otra cosa es el espacio donde se hacen actividades comunes. Educación, visitas, deportes, son otros sectores en el mismo predio de la alcaidía donde se los traslada. No todos los pabellones tienen comodidades Claro, no son todos. más amplias. Una alcaidía como... Pero de lo que escuchamos podemos decir que dentro de lo que es penal, que sabemos que es bastante picante, ¿no es cierto? Están como muy resguardados, ¿no? Están en un lugar donde están ellos, junto a otros reclusos que son de... Tranquilos. Exacto. Se ganaron estar ahí, los presos que trasladaron. Claro. Más Se que ganaron estar ahí. Yo creo que son las dos cosas, A Martín, ver. que por un lado se ganaron estar ahí, que está transformándose en un penal tranquilo y no en una alcaidía complicada, y al mismo tiempo no deben querer ir a probar suerte a otro lugar. Me impresiona que estén todos juntos, ¿no? ¿No les impresiona Sí, eso? O sí, sea, que No, a actuaron mí grupos. lo que me impresiona es que se sigan llevando bien. claro. En esto de Sí, la llevando separación de los abogados, ok, se siguen llevando bien. Yo esperaría ver qué pasa cuando cada uno tenga que hacer las nuevas presentaciones en la apelación y tengan que empezar a complicarse entre Porque ellos. entre ellos saben que no todos son igualmente No responsables. es lo mismo. Claro. O sea, por más cofradía, ¿no? Pacto... Perdón, un detalle nada más. Las condenas no fueron iguales para todos. No. Claro. Por supuesto. No, 3 de ellos que exacto. quedaron en 15 Hay años algunos como con partícipes perpetua y secundarios. otros los con 15 otros- años, lo que también Bertozzi, implica Lautaro. distinto tipo de vida en la cárcel. No es igual alguien que dentro de 7, 8 años va a estar en un régimen de conducta, en una unidad donde va a poder salir y entrar con transitoria, que alguien que tiene una perpetua. O sea, en algún momento van a separarse sus caminos. Para, Lean, Exacto. te quería preguntar por lo de la autogestión. A mí me dijeron, los presos... ¿Autodisciplina será? ¿Cómo? ¿Autodisciplina? O autodisciplina. Por ahí dije mal, Sí. yo no era Como que ellos autogestión, se era autocontrolan. autodisciplina. Son pabellones que tienen menos monitoreo. O sea, Ay. en general, una cárcel tiene distintos tipos de monitoreo. Hay un agente penitenciario, 1, 2, 3, con vigilancia directa. O a veces hay un monitoreo electrónico a través del sistema de videovigilancia. O sea, tiene que haber una persona mirando en monitor general, para darse hay cuenta una si algo está persona mirando pasando. los sectores comunes, no hacia adentro. Pero acá no hay de la sector celda. común. El pasillo que dice Martín es un sector es común. Lo único que tiene es un Ah. pasillo que comunica las En celdas. este caso no Hay hay, una foto vigilancia en ese espacio y Por eso la familia salió a aclarar tan rápido que no había habido disturbios, ¿no? Porque les quitarían este beneficio de estar en este lugar donde están muy Exactamente. tranquilos, Pero claro. exactamente. Sí, no tranquilo. trascender, digo, ustedes saben perfectamente, este programa además lo ha tratado y lo hemos tratado a mi criterio súper bien, la cuestión vinculada al suicidio, que es pandémica. En nuestra sociedad se suicida mucha gente permanentemente, nunca eso constituye noticia, y comunicar suicidio merece un sinfín de prerrogativas, de cuidados. Hay que comunicar porque hay que prevenir, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica. La pregunta es, ¿por qué nos enteramos de que ahora sabemos que es falso? Por lo menos 2 de ellos o 1 de ellos se habría intentado suicidar. Digo, es una violación al derecho humano de la persona presa.
que nosotros sepamos, aún siendo falso, que se quiso suicidar, que se habría querido suicidar. Es desinformación, al mismo tiempo hay una... Pero perdón, en el contexto del estreno de un documental, permítanme dudar. Ah, Claro. vos decís Y que no está bien. familiares Porque de justo Fernando Báez Sosa, por no, favor. Yo No lo digo tomaría por en las víctimas, consideración lo digo por los productores de los documentales, que a la hora de lograr algoritmos son capaces de cualquier cosa. es la verdad pelea que sí, justo la surgió fue todo en la también. misma semana, la promoción, Claro, los por eso lo rumores. digo. Entonces, no se puede comunicar de manera tan irresponsable un supuesto intento de suicidio de nadie, nunca, preso o libre, nunca, sí cuando ocurrió. A mí Pero- me hizo pensar en el tema Sí. psicológico, ¿no? Entiendo que la situación en las cárceles es tal que uno pensar que bravo. pueden llegar a tener algún tipo de asistencia psicológica es un poco ingenuo, ¿no? Sí tienen, No, no, sí la pero Sí, nada pero que- digo, aquellos de manera sistemática. Sí, en algunos ¿Sí? penales sí, Sí. en esta alcaldía hay un Claro. psicólogo que los ve, de hecho los informes contienen la pericia de un psicólogo. También tienen dos tipos de psicólogo, uno que hace informes al juez y otro para el tratamiento de la persona si lo quiere tener. Hacer un tratamiento psicológico en contextos de encierro también beneficia la clasificación. El que se niegue a esas herramientas Es un dato. tiene una peor calificación, Claro. De hecho- por lo tanto vive en un lugar peor. ¿no? Hay Entiendo. toda O sea una que serie es de cosas. conveniente hacerlo. Creo que hace bien en todos los casos donde hay algún conflicto para trabajar. Y si hay 8 personas que están presas por matar a alguien, me parece bien que hagan terapia. Creo que lo necesitan y que les va a servir a ellos, les va a servir a su entorno. Y me parece que le sirve a la sociedad también que en esos contextos haya psicólogos trabajando la violencia que De nuestra hecho- sociedad ¿De tiene. qué las otra manera se consecuencias. trabaja la violencia? ¿De qué otra? ¿Perdón? ¿De qué otra manera se trabaja? Porque digo, hacen curso de panadería, hace Sí. curso de protocolo, ceremonial y protocolo. Bueno, para mira, poner la mesa. nosotros estamos armando... ¿Y no puede hacer un curso sobre, no sé, No te digo- violencia? Sobre Perdón. violencia. Claro. No, hay también, No, se hace. perdón, se hace. Terapia conductual. Masculinidades, porque este fue un conflicto de género, este fue un conflicto de hombres contra un hombre. Además de ser un conflicto racista y clasista, es un conflicto propio del género. Por eso se les dice rugby de manera totalizante, y es un error porque no son, Es verdad, ¿no? una vez más lo digo, no son todos rugby, pero el conflicto mirado de cerca, y seguramente el documental bien lo expone, es un conflicto propio de la demostración de fuerza masculina, de la demostración de fuerza es. física. No conocemos bien qué pasó adentro del boliche, por supuesto, a los fines de la muerte de Fernando, no importa, pero sería interesante saber bien qué ocurrió adentro del boliche, porque nos daría claves para desarmar esas masculinidades feroces. ¿Por Sí. qué pasó lo que pasó, Y los no? consumos, Mariana, en los boliches También. sabemos que el alcohol muchas veces vuela por todos lados, entonces esto en un entorno hipermasculinizado y machirulizado sobre cómo resolvemos conflictos, me parece que no solo hace bien a las personas que participaron de ese homicidio, sino que también es bueno que la sociedad sepa qué es lo que pasa y qué podemos Absolutamente. hacer. Porque Leandro, tenemos ¿sabés qué, muchísimos Martín? Fernandos para prevenir, ¿no? Vos sabés que vos mencionabas el tema de la asistencia psicológica y yo pregunté, ¿no pidieron cambiarse de cárcel? Porque hay una cárcel, sobre todo los que tienen 15 años, que queda en Campana y ellos son de Sí. Zárate. Sí. Claro, les quedaría cerca. me dijeron, porque acá ellos son de la zona norte y esto queda en el sur, me dijeron no. Y una de las claves fue la asistencia psicológica y psiquiátrica, Sí. Que les a gustaba, la que cual estaban están cómodos. acostumbrados hace 6 años. Y si querés, Mariana, le ponemos imágenes a las palabras. favor, sí. Y acá tenés el pasillo del que yo hacía mención. Mirá. Estas son, lo que están a la izquierda, son las celdas Claro. y este es el pasillo. Cuando nosotros pensamos y nosotros hemos mostrado pabellones Claro. en otras cárceles, estamos acostumbrados a que a la salida de las celdas tengas un espacio más amplio con unas Patio, mesas que por lo general mesa. son de De metal, de plástico. plástico. Y bueno, tienen está un bien, horno plástico, o algo con lo que un cocinan, horno, una sí. cocina. O las amuradas también a veces. Exactamente. Acá no. Acá ellos lo que tienen cuando salen es este pasillo. La explicación es que antes esto era una cárcel de tránsito. Se creó una nueva cárcel de tránsito y ahora esto pasó a ser una unidad. ¿Las puertas son así? Son no, así. no son rejas, o sea, No, 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 son, no. Son puertas así. digo, Hay son rejas, cuartos... en el ingreso hay rejas y las celdas... Donde está el son hombre puertas parado. cerradas Corredizas. con mirillas. con el mirillas. pasaplatos y con Eso me mirillas. impresiona, ¿no? Porque ¿tendrán ventana? Sí, tienen como Del otro lado. una rejita, en algunos casos tienen como una rejita y en otros casos se puede correr una mirilla que va y viene y hay un pasaplatos también.
Los alojamientos son para... Tremendo el encierro. No, de el todos encierro- modos, Es que Mariana, aparte hay el que estar encierro es 20 bravo, Mariana, pero el encierro es la consecuencia por haber cometido un delito grave. ¿no? Exacto. Está bien, pero Por perdón, supuesto. también el encierro del que estamos viendo imágenes ahí muy elocuentes, ¿no? Digo, no hemos podido, Leandro, como especialista que sos, resolverlo esto. Digo, llevamos 5 siglos aproximadamente creyendo que el castigo es igual al encierro. Es decir, la humanidad, si queremos, no pudo desarrollar otra manera de castigar. Pero lo que como pasa es que corresponde, tenemos de tantas penar. otras carencias Claro, en otras claro. áreas que decís, Sí, nadie, por supuesto. esto es lo último. Esa Bueno, es la sin realidad, duda. Yo ¿no? creo que das Pero en tenemos un que punto pensar que importante. la gente que está en la cárcel, y de esto habla muy bien Alperín siempre, va a salir en algún momento y va a reinsertarse Sí. en la sociedad. Es Entonces, ¿qué totalmente- hacemos con eso? Porque La no idea podemos- sería que se por eso reinstalan, están los, por eso se están los- preparen adentro, pero no Exacto. ocurre. Por eso están los cursos, entiendo. Porque, por supuesto, todos queremos que se queden en la cárcel y ya todos sabemos que son los asesinos de Fernando, de eso no hay duda. Ahora, pensando en ellos presos, la verdad que hay que estar 20 horas mirando el techo sabiendo que tenés una perpetua que es por lo menos 35 años más. Y ellos tienen 20. ¿Qué pasa con y el acá ar- 35 en algún momento van a salir. Van a Yo tengo salir, claro. 54, Martín. A mi edad van a A haber tu edad van a salido. salir. Ya van a haber Ya salido. van a haber salido por la lo edad menos de- con las transitorias. Y yo digo, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que tenían o que pensaban estudiar algo? ¿Pueden seguir sus carreras, digamos, como adentro? ¿Pueden estudiar lo que quieran o tienen algunas carreras que elegir? Tienen la posibilidad de estudiar. De hecho, Leandro es profesor en una universidad penitenciaria, pero ellos tienen la posibilidad de elegir una carrera. Todavía no lo pueden hacer. Ellos tienen la intención, había uno que estudiaba arquitectura, si no me equivoco, tienen la intención de estudiar. Como se dieron estos cambios de penal y demás, todavía no lo han podido hacer, pero van a retomar ¿Y qué según lo que pasa dice el con estatuto. el arrepentimiento? ¿Hubo en algún momento algún esbozo de, no sé, de arrepentirse de lo que pasó? Nunca lo escuchamos. Yo creo que en las palabras finales que dan ellos, El juicio. el juicio exactamente, uno podría avisorar un Máximo arrepentimiento. Thompson creo que dijo algo, ¿no? Sobre Máximo ese- Thompson Cuando da la dijo. nota. Sí, pero más Exactamente. por pena de sí mismo de lo que estaba por vivir Puede que ser, por lo que había puede ocurrido ser, con puede Fernando, ser. ¿no? Tenemos el testimonio de Pertosies, ¿no? Sí, Ciro? exactamente. Cuando Condenados a perpetuo. recibía su condena, miren. Ciro Pertosi. Buenas tardes. No, quería decir que estoy muy arrepentido, que de todo lo que pasó, por favor, pedirle perdón a la familia por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que a mí me afecta mucho. No. Pedirle perdón. Si murió alguien de nuestra edad, es muy feo, pero es muy feo lo que nos acusan tampoco. Listo. Gracias. Bueno, con ciertas limitaciones para expresarse, ¿no? Porque entendemos que se sentía arrepentido, pero se murió alguien, no, lo mataron. Claro, y O de sea, lo que nos acusan. lo mataron a De lo que golpes. nos Utiliza la palabra pelea. Claro. Esa es la palabra Clave. clave en todo Chicos. eso, digamos. Por supuesto que estaban preparados para decir lo que dijeron, pero utiliza la palabra pelea, que es lo que ellos quisieron introducir, además de otras cosas, de que esto se trató de una pelea cuando nosotros claramente todos vimos que acá no hubo una Yo vuelvo, pelea. o sea, yo soy mujer, Un nunca ataque. me tocó pelearme con nadie, no sabría cómo pegar una piña, no sabría por dónde, o sea, cómo saldría la fuerza de mi cuerpo. Y creo que hay muchos hombres que deben sentirse como yo, aún Igual, siendo pero hombres, igual, ¿no? sí, o sea, los que digo, nunca hay que supimos pegar, pegar, sí. hay que pegar Sí, así, sí, hay que Yo tiene... te sumo algo más. Sí. Hay que disfrutar de pegar. Terrible. Porque ellos disfrutaban de pegar. Porque ellos ya lo habían hecho en Zárate. Porque ellos evidentemente disfrutaban de, o era parte de la diversión, el hecho de vamos a un boliche, bailamos, conocemos gente y nos pegamos. Era Pero, como perdón, un combo de la ahí, noche. ahí es el punto donde hay Un que ir ritual. hacia atrás en la vida de todos ellos y de tantos otros. Que es que hay que haber sido educado, y no solamente por tu familia en todo caso, a veces no fue tu familia, para pegar. Hay que haber sido socializado en la violencia física. Hay que haber visto que la violencia física te daba credencial de ciudadano respetable, varón respetable, Claro. y eso ocurre en la escuela,
ocurre en el barrio, ocurre en un cumpleaños, ocurre en los estadios de fútbol. Recibo ahora todas las ofensas que quieran mandar. Pero la verdad es la violencia latente en los estadios del fútbol masculino. El rugby es bastante violento, más en el allá que no mundo, sean en todos otros rugby. deportes también, es cierto. Entonces, digo, si nos vamos a preguntar efectivamente por la violencia, creo que ahí están los embriones, ¿eh? Igual Perdón, hay- y es algo que sigue pasando, perdón, Leandro, breve, es algo que sigue pasando porque decíamos, el objetivo, si se quiere, de esta serie es concientizar, pero hay que decir que el fin de semana pasado mataron en una situación de, otra vez, pelea, entre comillas, a un chico de 17 años en Necochea, a manos de un chico de 16 años que lo terminó matando a puñaladas, y los demás lo que hacían, en vez de separar, otro punto de contacto con la situación de Fernando, era grabar la situación, ¿no? Esto Esta cosa es increíble, ¿no? Porque exhibicionista. cuando tratamos este caso y mismo cuando fueron condenados estos chicos, todos dijimos, bueno, esto es un caso bisagra. Lo seguimos diciendo, nada va a volver a ser igual después de este caso y sin embargo sigue pasando lo mismo. Sí, ¿no? Hablamos pero otra ¿sabés vez. qué, Sigue- Mariana? no ha frenado Hay algo la que violencia. tenemos que tener claro. Hay consecuencias. Estas 8 personas están presas, algunos tienen perpetua y otros van a estar por lo menos 15 años. Entonces, en primer lugar, no es gratis hacer esto. Hoy con los teléfonos, con la información como circula, Exacto. las consecuencias llegan y ese es el primer Por lo menos que punto. sea por miedo que no lo hagan. Al Exactamente, menos. Exactamente. Por lo menos el mensaje ese de la prevención general hacia la sociedad, que la pena puede servir para que la gente vea qué puede pasar. Igual bueno, estamos llegando tarde, por perdón. supuesto, es que porque llega tarde siempre. Por eso, estamos llegando hablando- tarde. Estamos hablando en noviembre de algo que, lamentablemente, este próximo verano, en la temporada, Es que, vamos Tatiana, a volver a ver el en la derecho costa. penal llega tarde por definición. Cuando el derecho Claro. penal interviene, Ya- el ya hubo un conflicto ya delito. se produjo y ya hubo un daño. Claro, Lo que estamos hablando es qué hacemos después. La policía previene, la justicia actúa después. Y la cárcel sanciona. Absolutamente. Nos está faltando un punto anterior en educación, porque los bueno, chicos no total. están hablando en Total. cuarto y quinto año del colegio de estas cosas. Bueno, Perdón, y ahí volvemos perdón, al Martín, con principio, todo el ¿no? respeto del mundo, la policía suele no prevenir. No, pero te estoy diciendo, Lamento tener que te insistir estoy en diciendo esto para porque- lo que fue creado, Claro. o para cuál Por sería la supuesto, está función. No creado digo para que lo eso. haga o no. Y hay policías y hay agentes de policía que trabajan súper bien, ya lo sabemos, que incluso toman cursos, se forman como corresponde en derechos humanos, en género. ¿Pero Esto es cada vez cuántos? más frecuente. Entre otros, No, digo. por eso- Pero hay otras Igual formaciones no es policiales solo que la lamentablemente policía no la que tiene que contribuyen. prevenir. Nosotros No, tenemos es que en casa. pedirle a la escuela que prevenga Es estos desde comportamientos chiquitos. con educación. Es cuando viene tu hijo y te Claro. cuenta, che, fulano me molestó, que no le diga, pegarle una piña. Es Exacto. eso. Tenemos que ¿entendés? pedirle O sea, también es al ese sistema es el de pequeño salud lugar de que cómo... trabaje consumos problemáticos. Tenemos una pandemia con el alcohol y con Total. las drogas legales e ilegales. Se consumen desde muy temprana edad, Ahora- de manera descontrolada. Eso termina en situaciones como estas. La prevención no es solo tener un policía cerca. Prevenir conductas de estas características requiere un Estado mucho más inteligente que el que tenemos, porque aunque la policía estuviese preparada, no tenemos policías para cuidar a cada uno de nuestros hijos en los boliches Ahora, todas las noches. Yo pensaba, ¿no? Y mencionábamos que todavía tienen recursos pendientes. En algún momento esos recursos se van a resolver a favor o en contra. Sí. Muy probablemente en contra. Muy probablemente. Porque ya todas las instancias le fueron en contra. Muy probablemente en contra. Por lo tanto, ellos ahí encerrados los ocho, todavía les falta recibir, en caso de que la Corte Suprema le rechace el recurso, un golpazo tremendo. Porque durante Sí, todavía estos 6 tienen la años ilusión, sí. tienen una ilusión, una esperanza, que cuando la Corte Suprema te dice se terminó, se terminó. Y ahí recibís casi, no sé, Leandro, pero por lo que yo he hablado con algunos presos, es casi como otra vez una condena. Cada vez que te confirman, cada vez que tenés un recurso y te confirman que perdiste, es una vez más caes. Pero esta es la última, o sea, acá Sí. ya no hay más. Igual después de creo que esto. a esta altura ellos, Ellos si saben. bien todavía no están volviendo a la terapia, en la aceptación, ya están muy cerca. Pero ¿no? ellos, Están medio rega- está bien, pero estando ahí Todavía tienen encerrado decís, expectativa. che, todavía, Sí. ¿viste? Y si sucede, y si pasa, y Todavía en te una queda de como una esas... lucecita una tenue en el lucecita fondo. que el día que se la rechacen, esa Yo luz les se pregunto termina, a los son dos, 30 años a más. Martín y a Leandro, en el conocimiento de cárceles y de este tipo de casos en la Argentina, ¿ustedes creen que si no hubiera sido tan mediático el caso, hoy siguen presos ellos, todos los 8? Yo creo que sí, que probablemente no tendrían condenas a Ganan. perpetua todos, o todos los que tienen, pero sí creo que estarían condenados. sí. Sí, pero esa es ¿Vos una también? diferencia enorme. Sí, recuerden que los jueces son personas, esto lo hemos dicho,
que Ayudó a la repercusión. la repercusión Puso mediática, mucha yo creo que presión. ayudó favorablemente, la repercusión ayudó. Recuerden, los jueces miran la televisión, escuchan, después tienen que volver a su casa y la hija le pregunta, che, ¿cómo no lo condenaste a este o al otro? No en cualquier caso, en este en particular. Totalmente. Y la mediatización ayudó a poner el foco y a que los jueces digan, bueno, en esta lo tenemos que ver Aparte, hasta el último Y la centímetro prueba en este del- caso, del Martín, juicio. era contundente. Yo No, recuerdo por que vimos supuesto. la marca de la zapatilla, la ropa Los sucia, videos. las Sí. imágenes. Estás en el 7.